¿Ya se ve pantalla, chicos? Sí, señora. Sí, Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba hace un momento, ya en una oportunidad anterior tuvimos ocasión de encontrarnos con la competencia Enrique Lowe. Para esta ocasión vamos a manejar la competencia investigación. Les recuerdo mi nombre, yo soy Marcela Rosso, voy a estarlos acompañando con esta evidencia, con esta competencia. Jennifer, tienes la mano alzada. ¿Tienes alguna pregunta? No, señora, qué pena. Ok, tranquila, no hay problema. Listo, chicos, entonces, el ideal que es que vamos a iniciar entonces con la explicación de las actividades correspondientes a la competencia de investigación, pero pues debemos recordar primero que todo que estamos en la fase planeación. Las actividades correspondientes a esta competencia tienen que ver directamente con las que se encuentran en la guía de aprendizaje número 4. Dentro de esta guía, las actividades correspondientes a la competencia de investigación son las que terminan en 1064. Para esta competencia tenemos solamente dos actividades. Estas dos actividades, ¿cuáles son? Mapa mental sobre la caracterización del contexto productivo y una propuesta de investigación formativa. Entonces, dentro de la plataforma, dentro de la guía más exactamente, que esto no baja, entonces, encontramos las actividades a partir de la página número 11. A partir de ahí encontramos lo que son las actividades correspondientes pues a la competencia para que pues en caso tal de que ustedes requieran revisar, pues allí está la información. Adicional a ello, recordemos que ustedes cuentan con un material de formación en el cual ustedes van a encontrar también ese apoyo adicional para, pues para el desarrollo de las actividades, y para esta competencia ustedes van a encontrar estos fundamentos de investigación, que es lo que se requiere para poder ejecutarlas. Entonces, para iniciar entonces con la explicación de la temática y ahí sí proceder con la explicación de la evidencia, debemos tener en cuenta primero que la competencia se llama orientar investigación formativa según referentes técnicos. ¿Qué sucede? Hay unos conceptos y características que son importantes que ustedes conozcan para poder entender o poder tener un concepto más amplio de lo que es la investigación. Dentro de este concepto, ustedes se encuentran, pues primero, que es una serie de métodos, técnicas y procedimientos como tal para poder dar respuesta a una pregunta, problema, ¿cierto? Entonces, es un conjunto de actividades que se desarrollan o que se destinan para obtener una información sobre un tema concreto, desarrollar nuevos conocimientos, nuevos saberes y aplicarla en la resolución de problemas que tengamos en nuestra vida cotidiana. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, voy a silenciarles para que pues no haya interferencia. Ya creo que está silenciado. Listo, perfecto. Entonces, el tema de investigación, digamos que es un poquito ladrilludo porque es muy de concepto, ¿cierto? Pero es importante conocer esos conceptos para poder dar desarrollo a las actividades como tal. Entonces, el concepto o la definición como tal de investigación son ese conjunto de actividades que desarrollamos a través de técnicas, de procedimientos y métodos para poder dar respuesta a una pregunta, problema, alguna pregunta que ya planteamos anteriormente, o porque queremos conocer un tema nuevo o dar descubrimiento a una característica nueva. Dentro de las características de la investigación, dice que se rige por la exigencia de la rigurosidad, es decir, que es sistematizada, tiene una tendencia a la objetividad, a dar una referencia concreta sobre un tema específico, y se busca evitar o reducir al mínimo ese sesgo de investigador, es decir, aquellas alternativas que se pueden llegar a dar frente a una respuesta concreta, pero que se busca siempre que sea lo más neutral posible. Puede ser diversa, se pueden hacer investigaciones de cualquier cosa. En el día a día que nosotros manejamos, hacemos investigación en todo momento. Desde el ama de casa que piensa qué va a cocinar cada día en su hogar, hasta la persona que escoge cuál va a ser la ropa que va a utilizar al día siguiente, estamos haciendo investigación, hacemos ese proceso de investigación. Tiene que ser voluntaria, como tal, cada persona que realiza un proceso de investigación lo hace porque así lo desea y porque tiene alguna pregunta que realmente desea tener respuesta. Implica una posición interrogativa,
toda investigación nace con una pregunta hacia un tema específico, parte como tal de un problema y aplica técnicas de obtención de análisis de información. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal se utiliza un método escogido para poder analizar la conclusión que se llegue allí. Es decir, mediante cuestionarios, mediante entrevistas, tratamos de dar respuesta a ese interrogante que teníamos para este proceso de investigación. Dentro de los elementos de la investigación científica encontramos como tal algunos apartados que son importantes tener en cuenta. Dentro de esos está lo que es el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, los resultados, conclusión, discusión y las referencias, ¿cierto? Dentro del planteamiento del problema, como tal, es la identificación, dar una idea clara de lo que queremos investigar, el marco teórico, la revisión de toda la literatura que exista frente a ese tema que pensamos investigar, la metodología, el cómo lo vamos a desarrollar, los resultados es bajo qué técnica obtuvimos esos resultados, ya sea cuestionarios, entrevistas, diario de campo, las conclusiones y discusiones frente a esos resultados, que se busca que sean lo más objetivo posible, y las referencias, que hace como tal, valga la redundancia, hace referencia precisamente a ese marco teórico que tuvimos que consultar para poder hacer ese planteamiento del problema y tener una base sobre una investigación. Hay un ejemplo que encontramos acá, por ejemplo, nos dice, si Pedro está enfermo, el planteamiento del problema que nos aplica aquí es que a Pedro le duele mucho el estómago y le dan ganas de vomitar. Nos dice también que un marco teórico puede ser que Pedro tiene una infección estomacal. Perdón. En la metodología, Pedro busca que se le administre un antibiótico. En los resultados, Pedro mejora considerablemente y no sufre dolor de estómago. Una conclusión es que el malestar que tenía Pedro estaba causado como tal por una infección estomacal, y la referencia es cuando Pedro acude a la farmacia o un lugar de salud para comentar sus síntomas y saber qué va a realizar y cómo lo va a tratar la situación que se le presenta como problema, es decir, la sintomatología que estaba presentando. Dame un segundo porque creo que esta presentación está alterada. Dame un segundo. Entonces estoy buscando la que no es. Dame un segundito, chicos. Hasta acá, chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta frente a lo que es el método de investigación, a los fundamentos de investigación? No, señora. Listo. Un segundito, porque se supone que hay una parte que es interactiva, pero no me está funcionando. No, se me desorganizó, perdón. Ay, Dios. No, se me desorganizó, me toca manejarlo de esta manera. Listo. Ahí ya ven nuevamente mi pantalla, ¿cierto, chicos? Listo. Hay un ejemplo acá. Bueno, ese es el primer ejemplo de cómo Pedro se enferma. Si tenemos la situación de la televisión no nos funciona, llegamos a nuestra casa, llegamos del trabajo, llegamos cansados y queremos ver televisión en nuestra casa. Hay varias opciones, está el cuadro y están las opciones que nos pueden presentar cuál es la alternativa frente a cada uno de los ítems para el planteamiento de esa investigación. Entonces,
La televisión, llegamos a nuestra casa, vamos a prender la televisión, pero no nos está funcionando la televisión. Como planteamiento del problema, sabemos que es poder identificar ese problema que vamos a investigar. ¿Cuál de estos ítems sería el correspondiente a planteamiento del problema? Reviso si hay energía en la casa. Al tratar de encender la televisión con el control remoto y con los propios botones de la televisión, esta no enciende. Al acercarme a la conexión, observo que el cable está desconectado y procedo a conectar el cable. La televisión está desconectada, la televisión no prendía debido a que el cable estaba desconectado, o la televisión enciende y funciona correctamente. ¿Cuál de estos aplicaría para planteamiento de problema? Recordemos que el planteamiento del problema es la definición clara de una problemática que queremos investigar. Si la televisión no nos funciona, ¿cuál sería ese planteamiento del problema de acuerdo a estos ítems que encontramos acá abajo? ¿Cuál creen, chicos? Se supone que acá el planteamiento del problema tendría que ser este. ¿Por qué? Porque es el que nos da la idea de que la televisión no está funcionando. Entonces, llegamos a casa, queremos prender el televisor, tratamos de encenderlo con el control remoto, con los propios botones de la televisión, pero no funciona. Entonces, no está funcionando. Esa es la pregunta problema que hay. Marco teórico. Marco teórico nos dice que es la revisión de la literatura que existe sobre el tema y que nos sirve como base para la investigación. Es decir, teóricamente a través de mi experiencia con los televisores que he tenido en mi casa, ¿cuál sería la posible información que me sirva para establecer el por qué no prende la televisión? Reviso que haya energía en la casa. Al acercarme observo que el cable está desconectado y procedo a conectar el cable. Que creo que alguien se conectó. La televisión está desconectada, la televisión no prendía debido a que el cable estaba desconectado, o la televisión enciende y funciona correctamente. ¿Cuál creen que sería la alternativa que yo tengo que escoger? Si ya veo que el televisor no me está prendiendo, ni con el control remoto, ni directamente con los controles, ¿qué sería lo siguiente que yo debería hacer? Revisar que esté conectado. Podría ser revisar que esté conectado. La televisión está desconectada. Ok, pero antes de revisar si la televisión está desconectada, ¿en qué me fijaría yo primero? O sea, si acabo de energía en la casa. Exacto. Si el televisor directamente no me quiere prender y pues yo acabo de llegar a casa, lo primero que debo hacer es revisar si hay energía en la casa, porque esa podría ser la solución a que la televisión no me esté prendiendo. ¿Por qué debo, como marco teórico, aplicaría esta información? Porque previamente, con la experiencia de los años, nos permite ver que muchas veces los electrodomésticos no funcionan precisamente por eso, porque no hay energía en el hogar. En la parte de la metodología es el diseño como tal de esa investigación, es decir, incluir todos los métodos, las técnicas que yo puedo utilizar para mirar el por qué la televisión no me funciona. Entonces, ahí sí me podría como tal acercar y decir, estoy observando, aunque hay energía en la casa, voy y me acerco directamente al televisor, al toma corriente, y oh sorpresa, que el televisor estaba desconectado, ¿cierto? Entonces, me acerco como tal, observo que no está conectado el cable y lo conecto directamente. ¿Cuál sería el resultado de conectar directamente la televisión? De los tres ítems La televisión no prendía debido a que el cable estaba desconectado. La televisión no prendía debido a que el cable estaba desconectado. Ese sería el resultado de esta acción, de la metodología. Es decir, si ya con la metodología me di cuenta que el cable estaba desconectado, lo conecto, ¿cuál sería lo correcto o lo siguiente a suceder si yo conecto la televisión? La televisión enciende y funciona correctamente. Entonces, enciende y correctamente. Exactamente. Lo que nos da a entender
como tal que la televisión no nos funcionaba era porque estaba desconectado, es decir, no hay daño como tal en el electrodoméstico, sino como tal, como la televisión estaba desconectada, por eso no nos funcionó. Entonces, como conclusión, ¿qué podríamos decir? La televisión no prendía debido a que el cable estaba desconectado. El cable estaba desconectado, ¿cierto? ¿Cuál es la referencia? Parte de La televisión estaba desconectada. La televisión estaba desconectada. Misma metodología. La televisión estaba desconectada y por ende no había cómo funcionara la televisión. Entonces, un ejemplo muy básico que nos permite mostrar cómo los fundamentos de la investigación están aplicados a todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestro hogar. Un último ejemplo. Nos despertamos tarde. Vamos para el trabajo, tenemos que ir a trabajar y nos despertamos tardísimo. De las opciones que están acá, ¿cuál sería el planteamiento del problema? No escuché la alarma del celular y me desperté tarde para ir a la escuela, en este caso para ir a trabajar. Me desperté tarde para ir a la escuela debido a que olvidé poner la alarma en el celular. Busco la aplicación de la alarma en mi celular y reviso las alarmas. La alarma estaba apagada o se me olvidó poner la alarma en el celular. ¿Cuál de esas sería el planteamiento del problema? Es decir, lo que me generó el problema. Me desperté tarde porque se me olvidó poner la alarma del celular. Ese sería el resultado, ¿cierto? No escuché la alarma del celular y me desperté tarde para ir al trabajo. Exacto, nos despertamos tardísimos. ¿Por qué nos despertamos tarde? Porque no escuchamos la alarma. No sabemos si realmente alcanzamos a poner la alarma la noche anterior o se nos olvidó y por eso no la escuchamos. Entonces nos levantamos tarde. El marco teórico nos dice que es la parte de la experiencia previa o la documentación previa que tenemos frente a lo que posiblemente puede suceder. Me desperté tarde para ir a la escuela o al trabajo debido a que olvidé poner la alarma del celular. Yo asumo que si no me sonó la alarma es porque olvidé ponerla. Entonces, ese sería como tal el marco teórico. Metodología. De las tres opciones que hay acá, ¿cuál sería esa metodología? ¿Cómo hago para saber si puse o no puse la alarma y el por qué no me sonó? Busco la aplicación de la alarma en el celular y reviso las alarmas. Ajá, exactamente. Estamos en la aplicación del celular. Digamos que la noche anterior salimos a tomar, era fin de semana, salimos a tomar, llegamos medio tomaditos a la casa y al día siguiente teníamos que trabajar. Como llegamos medio tomaditos, oh sorpresa que miramos en la aplicación de las alarmas del celular, no hay alarma puesta, pero hay otra aplicación abierta en el celular y era la calculadora. Oh sorpresa, no pusimos la alarma en la aplicación, sino colocamos el número que teníamos que despertarnos, la hora en la que nos debíamos despertar, la colocamos fue en la calculadora. Por ende, digamos, los resultados, la alarma estaba apagada, por eso no nos sonó. Conclusión, se me olvidó poner la alarma del celular. De esas que están acá, hay una que nos puede servir como tal de referencia, es decir, de punto previo que nos puede indicar por qué se nos olvidó poner esa alarma o por qué no escuchamos la alarma. ¿La alarma estaba apagada? La alarma estaba apagada, ¿cierto? Porque puede suceder que muchas veces nosotros colocamos la alarma en la aplicación la alarma para que suene todos los días a una misma hora. Si llegamos el día anterior, no sonó la alarma y en lugar de pausarla o cancelarla como normalmente se hace cuando suena, y quedan activadas para el día siguiente, cancelamos todas las alarmas. Entonces, esa puede ser una referencia del por qué nos despertamos tarde, precisamente porque el sistema de alarmas que teníamos puntuado no nos funcionó. Entonces, de este tipo de ejemplos son los que nos muestra precisamente eso, cómo en las pequeñas acciones diarias de nuestra vida podemos poner en juego lo que es los fundamentos de la investigación, en cositas pequeñas que nos permiten a nosotros dar respuesta a determinados interrogantes. ¿Qué se busca con esto o qué se trata de conocer directamente? Primero, que para las cosas diarias, vuelvo y repito, para las cosas diarias de la vida se utiliza los fundamentos de la investigación, pero ya más concreto a lo que es la parte laboral, al contexto social y laboral, hay algo que se llama el análisis PESTEL.
Ese análisis PESTEL es una herramienta que busca como tal a que las organizaciones, es decir, dentro del contexto laboral, examinen las categorías bajo las cuales deben investigar a su población objeto de estudio, valga la redundancia, para que una empresa pueda vender un producto, tiene que hacer una investigación sobre esa población a la que le piensa vender. Entonces, debe tener en cuenta 6 categorías para poder conocer a su población y poder saber si efectivamente ese producto que pretende vender, pues realmente va a tener un significado, es decir, si lo va a poder vender dentro de ese sector o si le tiene que apostar a un sector totalmente diferente. En un inicio, ese análisis PESTEL o esos factores solamente eran 4 factores, factores P. ¿Por qué? Por sus siglas. El P por político, E económico, S sociocultural y T tecnológico. Es decir, solamente esos 4 aspectos se investigaban en la población para poder conocer las características, saber qué era lo más importante dentro de esos aspectos y asimismo lanzar los productos al mercado para tener una buena ganancia por parte de las empresas. Esto también hace parte de lo que, bueno, más adelante sí se los digo. Entonces, posterior a ello, se empezaron a conocer no solamente las siglas PES, sino también se agregó el ecológico y el legal. Esto hace parte de lo que en alguna vez hablamos en Enrique Law de la estrategia del triple bottom line, que busca establecer no solamente que una empresa pueda tener un aspecto económico importante, sino también aporte a la biodiversidad, a la parte ecológica del sector donde produce sus productos y como también aporte a la cultura, al desarrollo de la región a la que hace parte. Entonces, parte política, cuestiones relacionadas con la política a nivel local, regional, nacional, internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa puede revisar si de pronto hay algunos, los artículos que piensa vender, tiene algún tipo de regulación, si por ejemplo el gobierno tiene algún tipo de beneficio para las pequeñas o medianas empresas, si tiene que pagar de pronto algún tipo de impuesto, ese tipo de situaciones en cuanto a nivel político. Si nosotros hablamos a nivel económico, nos habla aquí que los cambios de la economía influyen estratégicamente en la empresa. ¿Cómo puede influir eso? En el cambio del ciclo económico del país, si hay una buena estabilidad económica, la alza del dólar, que lastimosamente también nos afecta para las empresas y la producción como tal de los artículos, la inflación, las tasas de interés, el crecimiento económico, inclusive la tasa de desempleo afecta muchísimo este aspecto económico. Si dentro de la región en la que queremos vender el producto hay una tasa de desempleo mayor a las 2 cifras, lastimosamente va a ser un punto de mercado que va a ser muy poco rentable porque pues no va a haber algo que la persona realmente pueda comprar, dado que pues las necesidades básicas primarias no pueden ser satisfechas porque no hay empleo dentro de la zona. La parte sociocultural dice que afecta a una sociedad en general y que en cierto modo también influye sobre los productos y los servicios que nosotros ofrecemos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro, no es lo mismo vender chaquetas en Bogotá, en Boyacá, que es un clima frío y se necesita para el día a día, a llegarlas a vender en una ciudad como por ejemplo Ibagué, tal vez Cali, que son ciudades que tienen un clima más variado que el de Bogotá o el de Boyacá, ¿cierto? Entonces, dependiendo del contexto en el que nosotros nos encontremos, dependiendo cómo se desarrolla esa cultura, ese contexto cultural, eso va a hacer que nuestro producto se pueda vender mejor o que requiera algunas modificaciones. La parte tecnológica nos dice que el rápido cambio en las nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Esto ayuda muchísimo a las empresas porque permiten expandir su idea de negocio, darlo a conocer a muchas personas a través de las redes sociales. Hoy en día se llega a comprar inclusive mucho más artículos de manera virtual que de manera presencial, o hay algunas personas que primero prefieren revisar la plataforma virtual de una empresa antes de llegar directamente a comprarla en el puesto físico.
A nivel ecológico nos dice que los aspectos relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad del planeta. Eso lo hablábamos en su momento en la competencia Enrique Lowe, que se busca como tal minimizar el impacto se me va la palabra, perdón, el impacto de la contaminación dentro del sector en el que se producen esos productos que la empresa llegue a vender, y como tal se busca antes afianzar como tal esa armonía que tiene que haber dentro de ese contexto laboral, ese contexto productivo, a ese contexto social en el que se desarrolla la producción. Y la parte legal, toda la parte de la normativa, derechos laborales, todo lo que tiene que ver con la regulación y la competencia en cuanto a ese producto, en cuanto a ventas, en cuanto a precios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Aquí se busca y se vela muchísimo en esa parte legal todo lo que tiene que ver con la contratación, de que se utilice personal, vuelve y juega esta parte sociocultural, que se utilice personal directamente del contexto que va a ser el punto de venta del producto, y que como tal se establezcan buenas condiciones. El establecer buenas condiciones económicas para las personas que trabajan en la empresa y que tienen que ver con ese sector, pues va a mejorar como tal sustancialmente la economía de la región, lo que va a permitir que nuestro producto se venda también mucho más dentro de la misma región. En algunos casos hay políticas internas regionales o locales que ayudan, benefician a las microempresas al contratar personal de la misma región. Entonces, todo este análisis PESTEL es ese conglomerado, como ese círculo de beneficios que puede tener una empresa al aplicarlo directamente dentro del contexto en el que va a generar sus ventas y al conocer mejor la población objeto de sus ventas. ¿Claros hasta acá, chicos? ¿O hay alguna duda de lo que es el análisis PESTEL? ¿No? Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta que eso es el análisis PESTEL, hay que tener también en cuenta que hay unas ventajas del mismo. Este análisis PESTEL se realiza ya sea para plan de empresa, de negocio, para marketing, para crecer como tal un plan o una idea, para consolidar una marca o para que simplemente reestructurar. Una de las ventajas que se pueden encontrar acá es que se pueden identificar las oportunidades y amenazas que tenga la empresa, es decir, qué tan viable o qué tan no viable es vender un artículo en determinada región, en determinado contexto. Se conocen esos 6 factores claves y se adapta mejor pues a cualquier entorno, lo que les decía ahorita, cada factor se une, se entrelaza con los demás y esto hace que haya una mejor productividad para la empresa. Se pueden anticipar a tendencias, a situaciones que pueda llegar a presentar la empresa o el mismo artículo frente a diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de la región, como cambios climáticos, de pronto el índice de desempleo puede llegar a afectar las ventas, en algunos casos para las fiestas tradicionales de algunas regiones, con algunas empresas en específico los productos pueden disparar sus ventas, como se pueden llegar a congelar. Y como tal, también es una herramienta que se puede empezar a utilizar para cualquier empresa, tanto pequeña como una ya completamente consolidada. Listo. Algo importante tener en cuenta, perdón, creo que les compartí, pero sin sonido. Espero que les vuelvo a compartir para que puedan escuchar el sonido. Listo. Un ejemplo claro de cómo se utiliza el análisis PESTEL lo desarrollaron las personas que fundaron la empresa de McDonald's. McDonald's en un inicio era una empresa familiar, una empresa de 2 hermanos. Ellos lo tenían como un local de comidas rápidas y buscaron una estrategia que les permitiera a ellos mejorar su servicio, realizarlo de una manera mucho más rápida, más eficiente, teniendo la misma calidad que los estaba caracterizando desde el inicio de su producción. Entonces quiero que vean este video, que es el ejemplo claro de cómo se utiliza ese análisis PESTEL ya directamente en la práctica. Ay, perdóname. Ay, no quiso abrir de ahí. Dame un segundito que no me quiso abrir ahí.
Y te encantará lo que hicimos. Dick, cuéntale eso. ¿La cancha de tenis? Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el extractor a la izquierda. Zona de Empaquetado. empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas Perfecto. listas. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok, Batidoras múltiples. ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve. Debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Y Dick estaba corriendo con una vara y les decía en dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. Todos deténganse. Basta. Condimentos 1, condimentos 2. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa, el root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras. Así que ahora, esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación Sí, es muy cuidado. ajustada. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas, ¿no puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo equivoqué. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas 6 horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo. Muy bien, Jasper. Esos pepinillos se ven bien. ¡Ketchup! Usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Ed. Pepinillos, pepinillos y mostaza. Le llevamos los planos a un constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Speedy System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. Era revolucionario. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo se puede utilizar ese análisis Pestel directamente a la renovación o reestructuración de algunas ideas que ya tenemos planteadas dentro de una empresa, dentro de un negocio. Aquí el ejemplo claro que ellos muestran es que ellos tenían una cocina tradicional para poder hacer la creación de su producto insignia, que eran las hamburguesas, pero ellos se daban cuenta que como estaba distribuida la cocina, pues realmente el proceso de cocción de las mismas era bastante lento. Eso hacía que las filas cada vez fueran más largas y pues al ser un punto de comidas rápidas, pues no podía, las personas se podían llegar a desesperar por el tiempo de espera y perder clientela. Entonces, ellos hicieron esa parte investigativa frente a cuáles eran los posibles factores que iban a afectar como tal las ventas de su producto. El producto podría ser muy bueno, podría tener muy buena calidad, pero la ejecución del mismo podía generar amenazas frente al impacto que podría tener en cuanto a sus ganancias, en cuanto a la parte económica. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Primero, identificar cuáles son los factores relevantes al momento de tener en cuenta las categorías del PESTEL, es decir, saber cómo las tenemos, cómo las podemos utilizar a favor de nosotros para mejorar el servicio, para mejorar el producto. Recopilar información, revisar toda la parte de los datos y estadísticas que sean relevantes realmente para cada una de las categorías. Con el ejemplo del video, ellos hacían en esa cancha de tenis la estructura de lo que era la cocina, de cómo lo estaban haciendo. Y duraron, como dicen en el video, duraron 6 horas buscando cuál era la mejor estrategia, buscando la opción que más se acomodara a lo que ellos realmente querían. Entonces recopilaban esa información de cómo manejaban la cocina, de cómo estaba estructurada y la fueron modificando a favor de ellos. Analizar el impacto. Cada vez que ellos borraban un esquema, volvían a hacer
el juego de roles de que estaban cocinando y veían que no funcionaba, ahí es donde estamos analizando el impacto de lo que va a tener nuestro producto. No solamente el impacto en las personas, sino también en la parte económica de la empresa, directamente en su bolsillo. Entonces, cómo cada uno de esos factores puede llegar a jugar de manera positiva o de manera negativa en la empresa. El DOFA, que es identificar todas las oportunidades y amenazas que había, de cómo podemos mejorar el servicio, cómo lo podemos hacer más rápido, que siga teniendo la misma calidad que tenía, si podemos mantener los mismos precios, los mismos valores, y como tal, el establecimiento de esas estrategias. A la final, ellos se dieron cuenta que crearon su propia cocina, que hacía todo el proceso más fácil, más ágil, llevaron los planos a un constructor y crearon la cocina que les permitió mejorar el servicio y por ende pues mejoraban las ventas y eso se había traducido en mayor dinero para la empresa. Entonces, esos son los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para hacer un buen análisis PESTEL y con ello poder hacer un buen proceso de investigación. Un ejemplo diferente con una cafetería local, con la cafetería de una ciudad, de un pueblo, puede ser, en cuanto a factores externos, la parte de oportunidades y amenazas, ¿cierto? Entonces, factores externos como el político, las políticas locales que hayan en cuanto a ayuda a las pequeñas empresas, si las hay, cómo puede beneficiar a mi empresa. Las amenazas, las regulaciones sanitarias y las estrictas para la manipulación de alimentos, que debo tener todo en orden para poder poner a andar esa cafetería. A nivel económico, el crecimiento económico del local, posibles ayudas para emprendedores, es decir, lo que la política local me puede ayudar para poder hacer crecer mi negocio. En cuanto a amenaza, la subida de los precios de la materia principal que se desarrolla en una cafetería, el café, la leche, la inflación de los demás precios de los demás implementos que se lleguen a necesitar. A nivel social, el aumento del consumo de productos sostenibles, la preferencia por el comercio local, siempre que se va a generar un nuevo comercio, una nueva empresa dentro de una región, las personas tratan de siempre comprar en la que ya tienen conocida, en la que ya les generó confianza. Entonces, para una empresa nueva, en este aspecto social, ganarse la confianza de esa población siempre va a generar un riesgo, entonces hay que tener en cuenta esa investigación previa a nivel social. Una amenaza, no sé si esto siempre, un segundo por favor, vamos a ver. Listo. Una amenaza puede ser el cambio de las preferencias del consumo que favorezcan a la competencia, es decir, que esos productos insignia que nosotros tengamos en la empresa ya no sean tan apetecidos y llega una empresa con un producto nuevo, novedoso y pues van hacia la competencia y no hacia nuestro negocio. Aparte de la parte tecnológica, nuevas máquinas de café, las preferencias en redes sociales para promocionarse, las amenazas, los costos elevados para poder renovar los equipos, por lo general esas maquinarias de café son bastante costosas, entonces eso es una amenaza que se puede presentar en un negocio como una cafetería. A nivel ecológico, las preferencias por envases biodegradables, amenazas, las normas locales frente a los residuos, cómo se utilizan los residuos, y la parte legal, programas gubernamentales de apoyo legal a las empresas pymes, y amenazas, la legalización laboral, las licencias, todos los permisos que se requieren para poder abrir un establecimiento en un lugar determinado. Entonces, este análisis PESTEL permite conocer realmente si nuestro producto puede llegar a venderse en determinado contexto o no. Teniendo la explicación de la temática, podemos dar la explicación como tal de la evidencia, de la primera evidencia que ustedes deben realizar frente a la competencia de investigación. Esta primera evidencia nos dice que hay que hacer un mapa mental sobre caracterización del contexto productivo. Esa caracterización de contexto productivo es reconocer los aspectos socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales, es decir, la primera parte del análisis PESTEL o de preferencia que se haga como tal ese análisis PESTEL como caracterización del contexto productivo. Acá nos dice también que hay que hacer la elaboración de un mapa mental, que si no sabemos cómo realizarlos, hay un anexo que se llama así precisamente mapa mental,
y nos muestra como tal cuáles son el paso a paso para poder desarrollar ese mapa mental. Entonces, nos dice que este mapa mental sobre el análisis PESTEL lo debemos desarrollar teniendo en cuenta el formato, definir el contenido central, identificar el número de características, las jerarquías, es decir, esto es el paso a paso de cómo se desarrolla un mapa mental. ¿Qué tenemos que hacer? Como estamos en un programa de desarrollo publicitario, ustedes van a utilizar el ejemplo de una marca, de una empresa cualquiera, y van a hacer precisamente el análisis PESTEL de esa empresa. ¿Cómo van a hacer ese análisis PESTEL? A ver si déjame abrir. Ustedes van a tener en cuenta esta pestaña para poder hacer el análisis PESTEL de una empresa, de una marca cualquiera. ¿Para qué? Para poder reconocer cómo realizan o cómo se evidencia como tal ese aspecto político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal frente a la empresa. Hay algunas que aplican directamente todo el PEST, otras simplemente aplican el PEST, que es el político, económico, sociocultural y tecnológico, que creo que es el que hace referencia directamente a la guía. Sí, la guía hace como tal referencia a los 4 primeros. Entonces, ¿cuál es la tarea por realizar, chicos? Ustedes van a buscar una empresa, una marca que para ustedes sea reconocida, que sea de interés de ustedes, y van a buscar cómo desarrolla esa empresa el análisis PEST. Si lo encuentran solamente de las 4 alternativas, de los 4 factores, perfecto. Pero si lo encuentran de los 6, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando entonces de una empresa que ya no solamente abarca los aspectos básicos, sino que busca globalizar su inversión, su empresa, para generar un mayor impacto, no solamente en lo económico, sino también en lo social. Entonces, ustedes van a hacer un mapa mental con el análisis PEST de la empresa o de la marca que para ustedes sea más representativa y reconociendo efectivamente cómo se desarrolla cada uno de ellos. Esa es la primera actividad a desarrollar. ¿Dónde la van a cargar ustedes? Cargan acá en la guía de aprendizaje número 4, actividad terminada en 1064, mapa mental sobre la caracterización del contexto productivo. Preguntas que tengan, chicos, frente a la evidencia por entregar. Totalmente clara, totalmente perdidos, o hay preguntas, chicos. Claro. Todo claro, profe. Listo, mis chicos. Entonces, esa es como tal la primera parte de la competencia de investigación. La segunda parte que nos habla acerca de la propuesta de investigación sí es un poco más larga, pero esta propuesta, bueno, lo revisamos de una vez, dejamos como tal, como la indicación de qué quieren realizar, si lo realizamos tal cual como lo solicita la guía, o si por el contrario, lo trabajamos de una manera diferente. Dentro de la guía, vamos a ver si me permite abrir. No, parece que no está funcionando la plataforma. Bueno, dentro de la guía o en la plataforma exactamente vienen las 2 actividades. El mapa mental, que es el que nos permite dar ese ejemplo de cómo se aplica el análisis PEST o PESTEL, y luego nos manda a una propuesta de investigación. En esa propuesta de investigación, en la plataforma hay un anexo que nos muestra una serie de pestañas dentro de un documento Excel de cómo se hacen cada uno de los pasos del fundamento de la investigación. Por eso nos llama una propuesta de investigación. Hay 2 formas de hacerla. Una, que realmente sea una propuesta de un tema particular, un tema de interés de ustedes. O 2, tomar el ejemplo de una empresa y revisar cómo surgió la pregunta problema o cómo identificaron cuál era ese producto que los llevó como tal a posicionarse como marca. Ejemplo, o bueno, ya en la próxima clase les explico directamente cómo se trabajaría. Entonces, la pregunta en este momento para la siguiente actividad que la trabajaríamos en las siguientes sesiones es:
Lo vamos a trabajar tal cual como lo solicita la guía, es decir, que ustedes hagan una propuesta de investigación de un tema particular, un tema específico, o tomamos como referencia lo que ya exista frente a determinadas marcas, frente a determinadas empresas, y plasmamos en los documentos lo que nosotros vamos relacionando con respecto a cómo se aplica los fundamentos de la investigación allí. Entonces, alzan la mano por favor los que escojan la primera opción, que es lo que dice tal cual la guía de cómo se desarrolla. Creo que ninguno. La segunda alternativa, alcen la mano. ¿Tampoco, chicos? Bueno, entonces eso lo vamos a revisar directamente en la siguiente sesión. Por el momento, por el día de hoy, solamente es esa parte de explicación, entonces nos queda como tarea realizar ese mapa conceptual acerca del análisis PES o PESTEL aplicado directamente a un producto o a una empresa que nos llame la atención. ¿Listo, chicos? Entonces, al no haber preguntas, la sesión terminaría en este punto. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan una feliz noche. Gracias. Hasta luego. Gracias.